Soy Luna Cooper, y a mis 51 años, debería saber que no debo confiar en cadenas de bicicleta antiguas en las concurridas calles de Anaheim. La maldita cosa se rompió justo al doblar la esquina cerca del campus de la UC, y caí al suelo con mi preciado cargamento de mapas marítimos del siglo XVIII esparcidos por la acera. Murmuré, viendo 300 años de historia cardiográfica ondear en la brisa primaveral. ¿Necesitas ayuda? La voz pertenecía a una mujer rubia agachada junto a mi bicicleta destrozada. Sus ojos azules evaluaron los daños con sorprendente pericia mientras yo me apresuraba a recoger mis mapas. No podía tener más de 35 años, y llevaba vaqueros que sugerían que sabía usar herramientas. Tengo un kit de reparación, dijo, sacando ya un juego de herramientas compacto de su mochila. Phoebe Washington, Luna Cooper. Observé esas manos hábiles examinar mi cadena. Siempre llevas herramientas para reparar bicicletas. Estudiante de posgrado en psicología, respondió con una sonrisa. Estamos preparados para todo, especialmente para cosas rotas. Algo en su tono me hizo detenerme. Mientras trabajaba, me encontré observando la precisión con la que se movía, la concentración frunciendo el ceño. La mayoría de la gente habría seguido caminando. Estos mapas, dijo, mirando los documentos que había rescatado. Son preciosos. ¿Qué se hace con ellos? Restauración. Devuelvo la vida a mapas muertos como la arqueología, pero para la navegación. Sus dedos se detuvieron en la cadena. Debe ser un trabajo solitario. Pasar tanto tiempo con el pasado. A veces, la observación me impactaba más profundamente de lo que pretendía. Levantó la vista entonces y, por un instante, ninguna de las dos habló. Los estudiantes pasaban en tropel por la acera, pero todo parecía suspendido en esa burbuja de conexión inesperada. Ahí, dijo, haciendo girar mi rueda. Como nuevo. Me quedé de pie, sacudiéndome el polvo del blazer. Te debo una cena, o al menos un café. Me gustaría. Me entregó su tarjeta, rozando los míos con los dedos. Pero debo advertirte, soy muy buena leyendo a la gente. ¿Y qué lees sobre mí? Su sonrisa guardaba secretos. Que eres más interesante de lo que finges. La vi alejarse, notando su paso seguro, la forma en que miró hacia atrás una vez antes de desaparecer entre la multitud. Phoebe Washington. Guardé su tarjeta en mi billetera, preguntándome ya que habría visto en mi rostro que yo intentaba ocultar. Los mapas se sentían más ligeros en mis brazos mientras empujaba mi bicicleta hacia casa, aunque no podía. Me quitaba la sensación de que algo había cambiado en ese breve encuentro. A los 51 años, me había acostumbrado a los días predecibles y las rutinas meticulosas. Pero los ojos de Phoebe sugerían que se especializaba en leer las historias que la gente no quería contar. Y tuve la inquietante sospecha de que acababa de pasar la primera página de la mía. 3 días después, Phoebe apareció en la puerta de mi taller como si la hubieran conjurado mis pensamientos inquietos. A través del cristal, la vi recorrer el barrio con la mirada, comprobando las direcciones con precisión teatral. Espero que no te importe la intrusión, dijo cuando abrí la puerta. Estoy investigando métodos de navegación histórica para mi tesis. Tu experiencia sería invaluable. Pero hermosa. Me hice a un lado, dejándola entrar en mi santuario de mapas antiguos y equipo de restauración. El aroma a pergamino viejo y productos químicos de conservación llenaba el aire entre nosotras. Esto es increíble, susurró, acercándose a mi proyecto actual, y 1784 mapas de rutas comerciales del Caribe se extendían sobre mi estación de trabajo principal. ¿Cómo sabes por dónde empezar? Me moví a su lado, lo suficientemente cerca como para percibir su sutil perfume mezclándose con la atmósfera mohosa del taller. Primero se leen los daños. ¿Ves estas manchas de agua? Cuentan una historia sobre dónde ha estado este mapa. Mis dedos recorrieron las antiguas costas mientras ella observaba atentamente. Demasiado atentamente. Su atención se sentía como calor contra mi piel. La fotógrafa dibujó estas costas de memoria. Continué, historias de marineros, sobre todo. La mitad de estas islas probablemente nunca existieron, pero tú las restauras de todos modos. Yo restauro la intención. Lo que el cartógrafo creía era cierto. Se acercó,
rozando mi hombro con el mío. ¡Qué hermoso! Preservar la versión de la realidad de alguien, incluso cuando es errónea. La observación fue demasiado perspicaz, demasiado íntima para una visita de investigación casual. Me encontré explicando técnicas que nunca había compartido con nadie, describiendo el delicado proceso de separar tinta centenaria del papel deteriorado. ¿Quieres un café?, pregunté, necesitando de repente distanciarse de su penetrante atención. Vino, si tienes. Audaz. Me gustó. Saqué una botella para el refrigerador de mi oficina, y de alguna manera los minutos se convirtieron en horas. La tarde primaveral se fundió con las sombras del atardecer, y ella permaneció allí, haciendo preguntas que parecían más bien un interrogatorio amable. ¿Alguna vez te preguntas cómo sería?, dijo. Elaborar vino, su voz se suavizó. Ser la primera persona en ver un lugar desconocido. Todos los días. Creo que entiendes la exploración mejor que la mayoría de la gente. Dejó su vaso y se acercó al taburete del taller. Hay algo especial en ti, Luna. Algo oculto. Me quedé sin aliento. Sé que esto es atrevido, susurró. Pero he estado pensando en ti desde el martes. Extendió la mano, sus dedos suaves contra mi mejilla, y me besó suave al principio, inquisitivo. Al ver que no me apartaba, lo hizo más profundo, y saboreé vino y algo más dulce. Un deseo que había olvidado que podía sentir. Cuando nos separamos, sus ojos azules reflejaban triunfo mezclado con ternura. Debería irme, dijo, pero no hizo ningún movimiento para irse. Deberías irte. Ninguna de las dos nos movimos. El taller se sintió más pequeño de repente, lleno de posibilidades tácitas y el fantasma de sus labios sobre los míos. Poebe, comencé. Sé que la diferencia de edad te molesta, dijo en voz baja. A mí no me molesta. Recogió sus cosas con deliberada lentitud. Cada movimiento sugería que esperaba que le pidiera que se quedara. En la puerta, se dio la vuelta. Gracias por confiarme tus mapas. Después de que se fuera, me quedé entre mis cartas antiguas y herramientas de restauración, con las yemas de los dedos aún hormigueando por donde me había tocado la cara. Había pasado décadas preservando los sueños de otros sobre territorios por descubrir. Pero Phoebe Washington me parecía aguas inexploradas, peligrosas e irresistibles, y yo ya me estaba ahogando. Poebe tenía el don de aparecer justo donde menos la necesitaba. El martes por la mañana en mi cafetería favorita, afirmando que nunca había estado allí. El jueves por la noche en la librería, donde hojeé manuales de restauración, repentinamente fascinado por la historia marítima. Es curioso cómo nos encontramos constantemente, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí en el Corner Grind Café. Divertidísimo. Cerré mi portátil y estudié su rostro. ¿Me sigues? Su risa era musical, desvergonzada. Quizás un poco. ¿Es terrible? A la mayoría de la gente le habría parecido espeluznante. En cambio, me sentí halagado de maneras que me preocuparon. A los 51 años, había empezado a sospechar de la atención, especialmente de las mujeres que se parecían a Poebe. Kingsley cree que me estoy volviendo loco. Admití a tu socio. Ella dice, eres demasiado joven, demasiado ansioso. Di un sorbo a mi café, observando la reacción de Poebe. Probablemente tenga razón. ¿Qué opinas? La pregunta flotaba entre nosotros, cargada de posibilidades. Los ojos azules de Poe tenían la misma intensidad del taller, como si leyera pensamientos que aún no había formado. Creo, dije con cuidado, que no entiendo qué quieres de mí. Extendió la mano por encima de la mesa, rozando mi muñeca con los dedos. Café, conversación, tal vez otro beso. El calor inundó mis mejillas. A nuestro alrededor, los estudiantes escribían en sus portátiles y los baristas daban órdenes, pero todo se sentía apagado excepto el toque de Poebe. No tengo citas, dije semanalmente. Tampoco suelo hacerlo. Su pulgar trazó pequeños círculos en mi piel. Pero hay algo en ti, Luna. Algo que me hace querer romper mis propias reglas. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje. ¿Trabajando hasta tarde?
Conozco un lugar que ofrece comida tailandesa increíble. Miré el mensaje, sabiendo que debía ignorarlo. En cambio, me encontré respondiendo la dirección de mi taller. Llegó una hora después con contenedores de pad thai. Y esa sonrisa devastadora. Extendimos la comida por mi puesto de trabajo, comiendo entre mapas centenarios como si fuera lo más natural del mundo. Cuéntame sobre este, dijo, señalando una carta del Pacífico Noroeste parcialmente restaurada. Le expliqué la expedición de Louis B. Clark, el cuidadoso proceso de eliminar siglos de suciedad sin dañar la tinta original. Pero seguía perdiendo la concentración, distraído por su forma de escuchar, su forma de hacer preguntas que demostraban que realmente le importaban mis respuestas. «Te encanta este trabajo», observó. «Es todo lo que sé». «Eso no es cierto». Se acercó, abandonando la comida. «¿Sabes cómo hacer que alguien se sienta visto?» «Comprendido». El taller se sentía demasiado pequeño otra vez. Cargado con la misma electricidad de nuestro primer beso. La luz de la luna se filtraba por los altos ventanales, tiñéndolo todo de plata. «Phoebe», susurré. Me silenció con su boca, besándome con un hambre que me hizo temblar las rodillas. Sus manos encontraron mi rostro, mi cabello, acercándome más mientras saboreaba las especias tailandesas con puro deseo. Cuando nos separamos, respirando con dificultad, ella apretó su frente contra la mía. «He estado pensando en ti constantemente», confesó. «Sé que es una locura». «Es una locura». ¿Locura buena o locura mala?» La besé de nuevo en lugar de responder, dejando que mi boca explicara lo que las palabras no podían. Ella respondió con suaves sonidos que hicieron que algo en lo profundo de mi pecho se retorciera de deseo. «Quédate», me oí decir. «Creía que no salías con nadie». «No lo hago». Mis manos encontraron su cintura firme y cálida bajo su suéter. «Pero tal vez podría aprender». Su sonrisa brillaba a la luz de la luna. «Soy una excelente profesora». Más tarde, cuando se fue a casa con la promesa de llamarme mañana, me senté entre mis mapas intentando procesar lo que había sucedido. Kingsley tenía razón en preocuparse. Esto se sentía peligroso, impredecible. Pero mientras recorría las costas en mi último proyecto de restauración, me di cuenta de que Phoebe se había convertido en mi propio territorio inexplorado. Y por primera vez en años, quería explorar. La propuesta de tesis de Phoebe llegó a mi correo electrónico 3 semanas después de nuestra primera noche juntos. Clínica y profesional. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotras. Una conexión intuitiva, un estudio de la comunicación no verbal y las colaboraciones creativas. Me quería como su principal sujeto de investigación. «¿Me estás estudiando?», le dije cuando llegó al taller esa noche, con las páginas impresas en la mano. «Yo nos estoy estudiando». Dejó su portátil, con los dedos ya buscando los míos. La forma en que nos comunicamos sin palabras. «Es fascinante, Luna». Debería haberme sentido insultada, pero su tacto me dificultaba pensar. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» «Desde la reparación de la bicicleta». Su honestidad era cautivadora. Noté cómo respondías a mínimas señales verbales. Tu lenguaje corporal cambió cuando mencioné la soledad. Así que nuestras citas para tomar café fueron para investigar. No del todo. Se acercó, apoyándome contra el banco de trabajo. La atracción fue inesperada, muy poco científica. Sus labios encontraron mi cuello y me olvidé de la ética académica. Esto se estaba convirtiendo en un patrón. Phoebe desmantelando mis defensas con besos estratégicos y observaciones cuidadosas. «Te he estado observando», continuó entre suaves mordiscos que me hicieron estremecer. «¿La forma en que sostienes los hombros cuando?» «No estás segura de cómo se te dilatan las pupilas cuando me miras». «Da un poco de miedo». «Es una investigación exhaustiva». Sus manos encontraron los botones de mi camisa. «Sé que tocas tu anillo de bodas cuando estás nerviosa, aunque dejaste de usarlo hace años». Se me cortó la respiración. Tenía razón. Todavía buscaba la pulsera fantasma cuando la ansiedad me subía. «Sé que comes lo mismo todos los martes», me susurró al oído. «Sándwich de pavo, sin mayonesa,
con rodajas de manzana. Sé que aparcas en el tercer sitio empezando por la esquina porque le da el sol de la mañana. Cada observación era como si me quitaran otra capa de armadura. Me has estado acechando. He estado estudiando a alguien de quien me estoy enamorando. Se apartó para mirarme a los ojos. ¿Tan terrible es? Antes de que pudiera responder, me besó con una intensidad desesperada, y mi cuerpo respondió a pesar de las protestas de mi mente. Sus manos estaban por todas partes, leyendo mis reacciones como si fuera uno de sus sujetos de investigación. Dime que pare, susurró, con los dedos acariciándome los botones. No podía, no quería. En cambio, la atraje hacia mí, besándola hasta que ambas nos quedamos sin aliento y nos dirigimos torpemente hacia el pequeño sofá en el rincón de mi oficina. Lo que sucedió después se disolvió en calor y confesiones susurradas. La boca de Poe mapeando territorios que había olvidado que existían mientras yo descubría los suaves sonidos que emitía cuando la tocaba en su justo lugar. Sus manos eran reverentes contra mi piel, como si memorizara cada respuesta, catalogando cada suspiro y temblor para su investigación. Eres hermosa, susurró después, con los dedos trazando patrones perezosos que no podía ver, pero que sentía por todas partes. Más hermoso de lo que imaginaba. Debería haberle preguntado cuánto tiempo llevaba imaginando, pero su tacto imposibilitaba las preguntas. Nos quedamos enredados en el estrecho sofá, rodeados de siglos de descubrimientos ajenos mientras trazábamos nuestro propio y peligroso camino. Esto complica tu investigación, logré finalmente. Merece la pena. Me besó en el hombro. Algunos descubrimientos son más importantes que la integridad académica. Eso debería haber sido otra señal de alerta, pero ya estaba demasiado perdido para que me importara. Phoebe Washington me había estudiado como a un espécimen fascinante, catalogado mis patrones y preferencias con precisión científica, y de alguna manera ser conocido tan completamente se sentía como la cosa más íntima imaginable. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Sus dedos encontraron los míos en la oscuridad. Ahora vemos cuán profundo es esto. A través de las ventanas del taller, Anaheim brillaba con las luces del atardecer y me di cuenta de que habíamos entrado en un territorio inexplorado donde todas las viejas reglas dejaban de aplicarse. Estaba aterrorizado. Estaba eufórico. Estaba completamente perdido. 2 meses después de lo que fuera esto entre nosotros, Phoebe empezó. Desapareciendo. Sutil al principio, planes de escena perdidos, explicados por sesiones en la biblioteca que se alargaban. Luego, los lunes dejaron de estar disponibles, al igual que los miércoles por la noche. Investigando para tu tesis, pregunté, viéndola consultar su teléfono durante lo que debería haber sido nuestra tranquila velada juntas. Algo así. Su sonrisa era evasiva, y por primera vez desde que la conocía, el rostro habitualmente transparente de Poe guardaba secretos. Me encontré catalogando los cambios con la misma precisión con la que ella me había estudiado antes. Cabello húmedo en los días en que no había llovido. El olor a cloro pegado a su piel a pesar de afirmar haber pasado horas en archivos polvorientos. Nueva definición muscular en sus hombros y espalda que delataba una intensa actividad reciente. Estás siendo misteriosa, dije una noche, trazando las firmes líneas de su omóplato. El señor es bueno, se dio la vuelta, sujetándome con esa sonrisa devastadora. Mantiene las cosas interesantes. Eso fue el jueves. Para el sábado. El Dr. Chen le había dejado 3 mensajes de voz en su teléfono, cada uno más preocupado que el anterior. Tu asesor de tesis parece preocupado. Lo mencioné. Phoebe se tensó. Cree que me estoy involucrando demasiado personalmente con mi sujeto de investigación. ¿Y tú? En lugar de responder, me besó hasta que olvidé la pregunta. Otro patrón que empezaba a reconocer, la intimidad física se convertía en su forma preferida de desviar la conversación cuando las conversaciones se volvían incómodas. El lunes por la noche, la seguí. La culpa me invadía mientras seguía su onda por el centro de Anaheim, pero las evasivas de Phoebe habían despertado algo sospechoso en mí. Aparcó en el centro acuático y desapareció dentro con una bolsa de deporte que nunca había visto. A través de las ventanas del vestíbulo, la vi emerger junto a la piscina con un elegante traje de neopreno. Equipo de buceo dispuesto con precisión militar junto a la parte profunda.
Lo que sucedió después desafió todo lo que creía saber sobre la mujer de la que me estaba enamorando. Phoebe se sumergió en el agua como si hubiera nacido para ello. Su cuerpo atravesando el azul clorado con gracia depredadora. Pero en lugar de salir a la superficie a buscar aire, se quedó abajo. 30 segundos se convirtieron en 1 minuto. 1 minuto en 2. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas al darme cuenta de que no salía. No porque no pudiera, sino porque no quería. Cuando finalmente emergió, tragando aire como una mujer que se ahoga, a pesar de su evidente control, lo comprendí. Phoebe no solo estaba aprendiendo a bucear. Estaba aprendiendo a desaparecer, a existir en espacios donde respirar era opcional y el mundo de la superficie dejaba de importar. Mierda, susurré, apretando la cara contra el cristal frío. Volvió a sumergirse, esta vez permaneciendo bajo el agua casi 3 minutos. Cada segundo se alargó como una tortura hasta que emergió, sacudiéndose el agua del cabello rubio con una expresión de feroz satisfacción. Conduje a casa en silencio, con la mente llena de preguntas que no estaba segura de querer responder. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué buceaba en apnea, entre todas las cosas? ¿Y por qué verla contener la respiración me parecía como presenciar a alguien practicando su propia desaparición? Esa noche, llegó a mi taller con vino y comida tailandesa, como siempre. Pero su cabello olía a químicos de piscina a pesar del champú caro, y sus ojos tenían esa mirada distante que había visto a través del cristal del centro acuático. ¿Qué tal tu noche?, pregunté con cuidado. ¿Productiva? Me entregó un vaso, sus dedos se posaron sobre los míos. Muy tranquila. La mentira se sentó entre nosotros como una tercera persona en la cena. Por primera vez desde que la reparación de bicicletas nos había unido, me pregunté qué más. Phoebe Washington se escondía bajo su transparencia cuidadosamente construida y si realmente quería averiguarlo. La tercera vez que seguía a Phoebe al centro acuático, casi no subió. Todo. La observé a través de esas malditas ventanas del vestíbulo mientras descendía a la parte más profunda con precisión mecánica, desapareciendo bajo la superficie como si volviera a casa. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Para el tercer minuto, tenía las manos presionadas contra el cristal, mi aliento empañando la ventana. A los 3 minutos y 40 segundos, las burbujas finalmente salieron a la superficie. Pero Phoebe no. Ya había cruzado las puertas del vestíbulo antes de que la conciencia me invadiera. Mis zapatos golpeaban contra las baldosas mojadas mientras corría hacia la terraza de la piscina. El socorrista ya se estaba moviendo, zambulléndose en el agua con falta de práctica. Tiró del cuerpo inerte de Poe hasta el borde de la piscina justo cuando yo los alcanzaba. Su traje de neopreno era oscuro y elegante como una segunda piel. Phoebe. Caí de rodillas junto a su cuerpo inmóvil. Maldita sea. Respira. Sus ojos se abrieron de golpe, fijándose en mi rostro con un reconocimiento confuso. Luna, estuviste bajo el agua durante 4 minutos, dijo el socorrista, ayudándola a incorporarse. Eso supera con creces los límites de seguridad para aguantar la respiración. Estoy bien, jadeó, con el agua chorreando por su cabello. Solo calculé mal. Calculé mal, y una barbaridad. Había visto su cara antes de que se hundiera. Esa misma expresión distante de nuestras conversaciones en la cena, como si intentara escapar de algo que solo ella podía ver. Tenemos que hablar, dije. El socorrista insistió en revisarle las constantes vitales mientras yo paseaba por la piscina, con furia y terror en el pecho. Cuando finalmente le dio el visto bueno para irse, seguía Phoebe al vestuario femenino, ignorando sus protestas. 4 minutos, dije. Te quedaste abajo 4 malditos minutos. Conozco mis límites. Se quitó el traje de neopreno con manos temblorosas. ¿Y tú? Porque desde donde yo estaba, parecía que intentabas averiguar qué viene después de los límites. Se detuvo, con los hombros rígidos. Me seguiste. Llevas semanas mintiéndome. Me acerqué, atrapándola contra las taquillas. Clases de buceo libre, Phoebe. ¿En serio? Me ayuda a pensar. No se trata de pensar. Se trata de huir. La compostura se quebró. Tal vez sí.
Tal vez necesito un lugar a donde ir cuando todo se siente demasiado intenso. Todo significándome a mí. Levantó la vista entonces, sus ojos azules brillaban con lágrimas contenidas. Me das miedo, Luna. No tú específicamente, sino esto. ¿Qué está pasando entre nosotras? ¿Así que practicas aguantar la respiración hasta desmayarte? Yo practico el control. Su voz se quebró en la última palabra. Practico existir en espacios donde nada puede tocarme. La confesión fue como un golpe físico. Entendía lo de huir, pero esto se sentía como algo más oscuro, más permanente. No puedo perderte por alguien de mi edad, susurró. No puedo verte darte cuenta de que esto fue solo un experimento de la mediana edad. Antes de que pudiera responder, me besaba con un anhelo desesperado, presionándome contra las frías taquillas metálicas. Su boca sabía a cloro y miedo, y la besé con la misma desesperación, intentando anclarla a algo sólido. No desaparezcas, susurré contra sus labios. Entonces no me sueltes. Lo que sucedió después fue urgente e imprudente, manos forcejeando entre los tirantes del traje de baño y promesas desesperadas. Hicimos el amor contra las paredes de ese vestuario como si corriéramos contra el tiempo. Phoebe, con granos, cálida y vital bajo mi tacto. Prueba de que seguía allí, respirando. Después, abrazados en el estrecho banco, por fin comprendí la profundidad de su miedo. Veo cómo me miras a veces, susurró. Como si esperaras que me revelara como el error que siempre sospechaste que era. Eso no es lo que veo. ¿Entonces qué ves? Recorrí la curva de su hombro, eligiendo las palabras con cuidado. Alguien que me ha estado observando con tanta atención que olvidó darse cuenta de que yo la observaba. Se quedó sin aliento. ¿Qué concluiste? Que te aterra quedarte atrás. Besé su sien y que preferirías desaparecer antes que arriesgarte al abandono. La verdad flotaba entre nosotros, pesada como el agua de una piscina. Afuera, Anaheim bullía con el tráfico vespertino. Pero dentro de este santuario con aroma a cloro, por fin dejaríamos de fingir que esto era simple. Kingsley me esperaba en mi taller el lunes por la mañana, con los brazos cruzados como una madre desaprobadora. Usó su llave, colocándose estratégicamente entre mi cafetera y yo. Tenemos que hablar, anunció. Dejé mi bolso, ya sabiendo a dónde iba la conversación. Buenos días a ti también. No. Sus ojos marrones brillaron con 20 años de amistad y frustración. Te he visto perder la concentración durante 3 meses. Plazos incumplidos, restauraciones chapuceras, y ahora pasas más tiempo en esa piscina que en tu propio taller. Los mapas costeros de la dinastía Min están terminados antes de lo previsto. Porque los terminé yo. Kingsley se acercó, bajando la voz a ese tono que usaba cuando las cosas se ponían serias. Luna, eres mi socia y mi amiga más vieja, pero esto no puede continuar. El ultimátum que tanto temía finalmente se materializó entre nosotras. Elige el trabajo que ha definido mi vida adulta. O elige a Phoebe. Así de simple e imposible como respirar bajo el agua. No es una fase pasajera, dije en voz baja. Tiene 35 años y te está utilizando para la investigación de su tesis. La voz de Kingsley se suavizó ligeramente. He visto mujeres como ella antes. Acumulan experiencias interesantes y luego pasan al siguiente tema fascinante. Tú no la conoces. Yo te conozco. Y sé que estás a punto de tirar todo lo que hemos construido por alguien que se irá en cuanto se gradúe. Esa tarde trajo consigo su propia confrontación. El Dr. Chen acorraló a Phoebe en su despacho, preocupado por las preocupaciones de su comité de tesis, exigiéndole finalmente respuestas que ella no pudo eludir. Tu investigación se ha visto comprometida, dijo, deslizando su último borrador sobre el escritorio. La implicación personal con tu tema principal invalida cualquier conclusión. Phoebe se quedó mirando la tinta roja que se filtraba sobre sus cuidadosamente elaborados argumentos académicos. Meses de trabajo, años de preparación para este momento, disolviéndose porque se había enamorado de su sujeto de investigación. Puedo mantener la objetividad, mintió. ¿Y tú? Porque, según estos hallazgos,
Luna Cooper se ha convertido menos en un sujeto de estudio y más en un objeto de fijación romántica. El Dr. Chen se reclinó en su sillón de cuero. El comité no aprobará esta tesis tal como está escrita. Entonces la reescribiré. ¿Con qué datos? Has traspasado los límites profesionales de tal manera que cualquier observación que hayas hecho carece de valor académico. Su tono no era cruel, solo fatalmente clínico. Lo siento, Poebe. Tendrás que elegir un nuevo tema de tesis y empezar de cero o retirarte del programa por completo. Esa noche, nos reunimos en mi taller como soldados heridos comparando los daños de la batalla. El espacio que una vez se sintió como un santuario ahora parecía un museo de todo lo que estábamos a punto de perder. Kingsley amenazó con comprar mi sociedad, dije, sirviendo vino con manos temblorosas. El Dr. Chen quiere que abandone mi tesis. Poebe aceptó su copa sin mirarme. 3 años de trabajo perdidos. Nos sentamos entre mis mapas y herramientas de restauración, rodeados de siglos de expediciones fallidas y territorios abandonados de otros. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Tal vez tengan razón, dijo Poebe finalmente. Tal vez esto sea insostenible. ¿Es eso lo que quieres dejar? Te deseo a ti. Se le quebró la voz. Pero también quiero una carrera, un futuro que no dependa de las decisiones de nadie más. La verdad pesaba entre nosotros. Habíamos construido algo hermoso e imposible. Una conexión que lo exigía todo sin ofrecer garantías. Podría venderle mi parte a Kingsley, dije. Empezar de cero en otro sitio y guardarme rencor por ello dentro de 5 años, cuando te des cuenta de lo que renunciaste. Podría elegir mi carrera antes que a ti y preguntarme el resto de tu vida qué podría haber sido. Ambas opciones parecían versiones diferentes de la misma traición, amor, seguridad, pasión o estabilidad. La decisión que había destruido innumerables relaciones antes de la nuestra probablemente destruiría innumerables más después. Poebe dejó su copa de vino y se acercó a donde yo estaba, encorvada sobre mi banco de trabajo. Sus manos encontraron mis hombros, necesitando la tensión que llevaba semanas cargando. Hazme el amor, me susurró al oído. Una vez más antes de decidir. Me giré entre sus brazos, viendo mi propia desesperación reflejada en esos ojos azules que habían sido los primeros en ver a través de mis cautelosas defensas. Esto no cambiará nada, dije. Quizás no, pero nos recordará entre qué elegir. Su beso sabía a despedida y a determinación a partes iguales. Y le devolví el beso como si intentara memorizar la forma de su boca, el sonido que hacía cuando la tocaba en su justo punto. El mañana exigiría decisiones. Esta noche nos teníamos el uno al otro. Llamé a Kingsley al amanecer antes de perder el valor. Te vendo mi mitad del negocio, dije sin preámbulos. El silencio se alargó tanto que me pregunté si habría colgado. Por fin, Luna, no hagas ninguna tontería. Por una vez, estoy haciendo algo valiente. Me temblaban las manos mientras preparaba el café. Memoria muscular de 20 años de rutinas matutinas. Hazle los papeles. Estás tirando todo lo que construimos por alguien que se aburrirá en 6 meses. Quizás, pero prefiero arriesgarlo todo por amor que no garantizar nada yendo a lo seguro. El suspiro de Kingsley cargaba con 20 años de amistad y decepción. Probablemente te arrepientas de esto, pero yo me arrepentiré más de la alternativa. Al mediodía, ya había firmado los documentos que me desvinculaban legalmente de Cooperwood Restoration. Kingsley extendió un cheque que representaba la mitad del trabajo de mi vida. Su rostro, cuidadoso y neutral, firmaba con precisión quirúrgica. ¿Qué harás?, preguntó. No tengo ni idea. Esa honestidad me liberó. A los 51 años, me adentraba voluntariamente en lo desconocido por primera vez desde la universidad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Poebe tomaba su propia decisión imposible. La doctora Chen recibió su baja formal del programa de doctorado por correo electrónico. 3 frases que pusieron fin a su carrera académica con una eficiencia brutal. No puedo completar mi tesis manteniendo los estándares éticos, había escrito. Mi implicación personal ha comprometido mi objetividad sin remedio. Por favor, consideren esto mi baja oficial del programa.
Había vaciado su oficina en 15 minutos. Años de investigación reducidos a una sola caja de cartón. Pasaban estudiantes por el pasillo. Su charla animada sobre las próximas defensas contrastaba marcadamente con su silenciosa salida. Nos encontramos en el centro acuático esa noche, ambas con los ojos hundidos por haber quemado nuestros respectivos puentes. Renuncio, dijo simplemente. Yo también. Nos sentamos junto a la piscina donde había aprendido a contener la respiración. El agua reflejaba luces fluorescentes como estrellas dispersas. El lugar donde había practicado desaparecer ahora parecía territorio neutral. Sigo esperando el pánico, dijo Phoebe. En cambio, me siento extrañamente tranquila. Tal vez porque por fin vamos en la misma dirección en lugar de estar separadas. O tal vez las dos estamos locas. Es totalmente posible. Se rió, el primer sonido genuino de felicidad que le oía en semanas. ¿Y ahora qué, Luna Cooper? ¿Qué hacen con sus vidas dos mujeres profesionalmente desempleadas? Antes de que pudiera contestar, vibró mi teléfono. Número desconocido, pero el prefijo me sonaba. Luna, soy la doctora Sarah Mitchell del Museo del Patrimonio Marítimo de Newport. Tengo una propuesta inusual. Puse la llamada en altavoz. Las cejas de Phoebe se alzaron como la doctora. Michie continuó, hemos adquirido una colección privada de mapas de exploración del Pacífico, de los siglos XVIII y XIX. El anterior dueño era bastante reservado con Providence, y necesitamos a alguien con tu experiencia para autenticarlos y restaurarlos. Es un proyecto de 6 meses, un puesto a tiempo completo con alojamiento incluido. Me martilleaba el corazón. ¿Cuándo necesitarías una respuesta? Pronto. La colección es extraordinaria, Luna. Mapas de islas que quizá nunca existieron. Rutas comerciales que probablemente eran ficticias. Describe tu experiencia en la preservación de lugares imposibles. Después de colgar, Phoebe se quedó mirando el agua quieta. Newport es hermoso, caro, pero hermoso. ¿Estás sugiriendo algo? Sugiero que una mujer con mi formación en psicología podría encontrar un trabajo interesante en una comunidad costera. Muchos profesionales estresados, crisis existenciales, personas en transición de la mediana edad y la mediana edad que necesitan apoyo terapéutico. La posibilidad floreció entre nosotras como algo que ambas habíamos temido imaginar. Un futuro que no requiriera elegir entre el amor y el trabajo, sino que creara espacio para ambos. Empezaríamos de cero, dije. Me tomó la mano. Sin garantías, sin red de seguridad, solo lo averiguamos juntas. Eso es aterrador. Eso es perfecto. Se inclinó y me besó entonces, suave y seguro. Ya no era un adiós, sino un hola a algo que aún no podíamos nombrar. Newport es. Newport es. A nuestro alrededor, la piscina reflejaba nuestras manos unidas y, por primera vez en meses, el futuro se sentía como aguas inexploradas que valía la pena explorar juntos. Más tarde, conduciendo a casa por las calles de Anaheim, pronto me iría. Me di cuenta de que habíamos hecho lo imposible. En lugar de elegir entre la seguridad y el amor, elegimos construir algo completamente nuevo. Algunos mapas, pensé, solo pueden ser dibujados por las personas lo suficientemente valientes como para explorar territorio inexplorado. Estábamos a punto de convertirnos en cógrafos de nuestro propio destino. Un año después, me encontraba en la sala de exposiciones más nueva del Museo del Patrimonio Marítimo de Newport, viendo a los visitantes descubrir los mapas imposibles que nos habían traído a Phoebe y a mí a este santuario costero. Fantasías cartográficas, cuando los exploradores soñaban, se habían convertido en nuestra inesperada obra maestra. Cada mapa restaurado contaba historias de lugares que solo existían en la imaginación de los marineros, rutas comerciales a islas que probablemente eran espejismos, costas dibujadas a partir de rumores susurrados en tabernas frente al mar. Las notas de la curadora son brillantes, dijo una mujer que estudiaba el mapa de 1789 de los archipiélagos fantasma. Este análisis psicológico de por qué los cartógrafos preservaron geografías imposibles. Phoebe apareció a mi lado con la sonrisa segura que me había llamado la atención por primera vez en una vida diferente. Esa sería mi contribución. La doctora Washington asesoró sobre la exposición. Le expliqué al visitante.
Su formación en psicología nos ayudó a comprender por qué estos cartógrafos documentaban los sueños como si fueran realidades. La mujer asintió con aprecio y siguió adelante, dejándonos solos entre los mapas que había pasado 6 meses restaurando y los ensayos interpretativos que Poebe había elaborado para explicar su significado más profundo. Escúchame llamarme doctora Washington, bromeó Poebe. Tan formal para alguien que me vio llorar por las revisiones de la tesis. Había completado su doctorado en psicología a través de un programa en la UC Newport, escribiendo su tesis final sobre la intersección de la exploración geográfica y la grafía emocional. Nuestra historia se convirtió en la base de su investigación, aunque esta vez había aprendido a mantener una distancia académica adecuada. Tu consulta privada está prosperando, dije, rodeándola con mis brazos por la cintura desde atrás. Las comunidades costeras adineradas tienen un excelente seguro de salud mental, respondió, recostándose contra mí. Y tasas sorprendentemente altas de ansiedad existencial entre los profesionales exitosos. A través de los ventanales del museo, que iban del suelo al techo, el puerto de Newport brillaba con la luz del sol de la tarde. Nuestra pequeña casa daba al agua tan cerca que nos quedamos dormidos con el sonido de las olas contra el rompeolas. Tengo noticias, dijo Poebe, dándose la vuelta en mis brazos. ¿Buenas noticias o noticias que infunden pánico? El Smithsonian quiere albergar nuestra exposición. Agenda de gira completa, compromiso de 3 años. Sus ojos azules brillaban de emoción. Lo llaman innovador. Se me paró el corazón. Poebe, sé que significa viajar, horarios irregulares, tiempos separados cuando tu restauración, el trabajo te lleva a un lugar y mi consultoría me lleva a otro. Me ahuecó la cara entre las manos. Pero Luna, lo hicimos juntas. Creamos algo que ninguna de las dos podría haber imaginado sola. La exposición vibraba con voces tranquilas mientras la gente descubría mapas que no deberían existir. Lugares que solo vivían en el anhelo humano por lo desconocido. Nuestra historia de amor imposible, de alguna manera, había producido algo lo suficientemente hermoso como para compartirlo con el mundo. El Smithsonian, repetí, a menos que pienses que deberíamos ir a lo seguro y quedarnos aquí. Miré a mi alrededor, la vida que habíamos construido a partir de cenizas profesionales y descuidos románticos. El consultorio de psicología de Poe. Mi trabajo de restauración para 3 museos diferentes. La pequeña casa donde aprendimos a amarnos sin investigación, agendas ni sociedades comerciales, complicando cada conversación. ¿Sabes lo que pienso sobre ir a lo seguro? Su sonrisa era radiante. Que está muy sobrevalorado, que es para quienes no entienden la diferencia entre seguridad y aventura. Me besó entonces, suave y seguro, en medio de nuestra exposición, rodeados de mapas imposibles y las conversaciones tranquilas de gente que descubría nuevos mundos. ¿De verdad vamos a hacer esto?, susurró contra mis labios. ¿De verdad vamos a hacer esto? Esa noche, sentados en nuestra pequeña terraza con vistas al puerto de Newport, pensé en la cadena de bicicleta que se había roto en una concurrida calle de Anaheim, lo que nos llevó a este momento. Poebe se acurrucó a mi lado, con su portátil abierto, mientras trabajaba en las propuestas de la exposición, leyendo ocasionalmente pasajes interesantes en voz alta. Escucha esto, dijo. La fotografía fantasma representa la negativa de la humanidad a aceptar las limitaciones de la geografía conocida. Estos mapas documentan la esperanza tanto como las costas. Me suena familiar. ¿Debería? Tracé patrones perezosos en su hombro, observando los barcos navegar por el puerto con precisión practicada. Nosotros también somos fotógrafos fantasma. Cartografiando territorio que no debería existir entre un restaurador de 51 años y una psicóloga de 36 años. ¿Crees que somos imposibles? Creo que somos la prueba de que los descubrimientos más interesantes ocurren cuando eres lo suficientemente valiente como para explorar lugares que otros insisten en que no existen. Cerró su portátil y se giró para mirarme de frente. En ese caso, doctora Cooper, tengo una propuesta. Doctora Cooper, el Smithsonian le ofrece un doctorado honoris causa en reconocimiento a su trabajo de restauración y contribuciones históricas. Se me cortó la respiración. Poebe, la doctora Luna Cooper y la doctora Phoebe Washington documentando lugares imposibles y a las personas lo suficientemente valientes como para creer en ellos.
El futuro se extendía ante nosotras como aguas inexploradas, lleno de exposiciones y descubrimientos, colaboraciones profesionales y aventuras personales. Habíamos aprendido que el amor no se trataba de elegir entre la seguridad y la pasión, sino de crear algo completamente nuevo a partir del coraje de explorar juntas. Sí, dije simplemente. Sí al doctorado, sí a todo. El Smithsonian, la exposición itinerante, cualquier territorio imposible que descubramos a continuación. Su beso sabía a aire salado y a infinitas posibilidades. En algún lugar del puerto, una sirena de niebla llamó a los barcos. A salvo en casa, ya estábamos allí,